Hola a todos, en esta ocasión vamos a desarrollar esta viga isostática con dos apoyos, un apoyo fijo en A y un apoyo móvil en B. En este caso, ¿cómo sabemos que esta estructura es isostática? Sabemos que en la estática tenemos nosotros tres ecuaciones, que es suma de fuerzas en Y, que es igual a cero, suma de fuerzas en X igual a cero y suma de momentos, que también va a ser igual a cero. Ahora, el número de reacciones que nosotros tengamos en nuestra estructura no tiene que ser mayor al número de ecuaciones de la estática. En esta ocasión vemos que pues al ser un apoyo móvil genera únicamente una reacción en Y, puesto que permite el desplazamiento en X. Este desplazamiento lo permite. A diferencia de lo que es como se llama el apoyo en el A, en el punto A, que pues no permite ningún desplazamiento, por lo tanto va a tener dos reacciones, una reacción en X y también va a tener acá una reacción en Y. Y bueno, pues tenemos tres reacciones que no supera al número de ecuaciones que tenemos, por lo tanto va a ser una estructura isostática. Una vez sabiendo esto, lo que nosotros vamos a hacer con esta estructura es hallar las reacciones, hallar el diagrama de fuerza cortante y el diagrama de momento flector. Lo primero que vamos a hacer es hallar las reacciones, y para eso vamos a analizar las cargas o las fuerzas que pues se aplican a nuestra estructura, que son la que vemos acá de 30K, que está apuntando directamente hacia abajo, y esta de acá de 25K, que está un poco inclinada, pues no, y está paralela a la hipotenusa de un triángulo notable, de un triángulo del típico triángulo, pues no, de 5, 4 y 3, con los ángulos de 37 y 53, pues no. Lo que vamos a hacer en primer lugar va a ser descomponer esta carga de 25K, porque podemos analizarlo como si fuera un vector, pues no, y descomponer acá su fuerza en Y y acá su fuerza en X, con ayuda de este triángulo notable de acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hemos sacado el triángulo a un lado para que se pueda visualizar de mejor manera. Sabemos nosotros que nuestra carga, nuestro 25K, lo tenemos aquí. Este 25K lo tenemos acá y nosotros queremos descomponerlo, pues no, sacando lo que es acá su fuerza en X y acá sacando lo que es su fuerza en Y. Nosotros podríamos haber utilizado cualquiera de estos dos ángulos, pero voy a utilizar este de acá. Y lo que tenemos que hacer para descomponer esta carga es multiplicar el 25K tanto por el seno como por el coseno para hallar la fuerza en X y la fuerza en Y respectivamente. Si nosotros queremos hallar la fuerza en X, tenemos que multiplicar pues este 25K por lo que es el seno del ángulo, que sería 4 quintos, o sea, lo que está acá. Y si queremos hallar la fuerza en Y, sería por el coseno de este ángulo de acá, que es 3 quintos, como ven acá. Si no se entendió bien ahí, pues acá ya también lo he graficado para que se pueda ver de mejor manera, que el 25K lo multiplica por 3 quintos, que sería el coseno, pues no, que en este caso sería el cateto que está adyacente. Y bueno, para hallar lo que es la fuerza, el que es en X, sería el cateto que está opuesto, pues opuesto al ángulo, que sería 4 quintos lo que es su seno. Y así se descompone este vector, pues no, y se saca tanto su fuerza en Y como su fuerza en X, obteniendo 15K y 20K. Y bueno, ya con esto, ya con esta carga descompuesta, que es lo que nos traía el problema, pues no, porque estaba inclinado, porque en sí la carga 30K se puede analizar de manera fácil. Podemos armar nosotros lo que es nuestro diagrama de cuerpo libre, que lo he puesto acá, pero voy a borrar todo eso de acá, acá, para que se vea de mejor manera nuestro diagrama de cuerpo libre, ya con todas las cargas, pues no, ya con el 25K descompuesto y también con las respectivas reacciones que he mencionado. Una vez con el diagrama de cuerpo libre, yo ya voy a poder empezar a usar las ecuaciones de la estática para hallar las reacciones. Lo que yo voy a usar es la suma de momentos. Nosotros podemos hacer suma de momentos en cualquiera de los puntos, pues no, tanto en el punto A como en el punto B. Pero lo que yo voy a hacer es la suma de momentos en el punto A, pues no, que eso es igual a cero, considerando un giro antihorario como si fuera pues positivo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer cuando hago la suma de momentos en el punto A? Primero, lo que yo quiero hacer es obviar tanto la reacción en X, la reacción en Y, y bueno, pues también esta carga de acá, que es la de 20K, que está en, ¿cómo se llama? Que está en X, pues, ¿no? Ahora, ¿cómo yo hago que estas reacciones ya no apliquen, pues, no, a esta suma de momentos? Sabemos que cuando hay un momento tiene que haber una fuerza y un brazo, y nosotros estamos haciendo suma de momentos exactamente en este punto de acá, pues, ¿no? Por lo tanto, la reacción en AX y la reacción en AY ya no tienen un brazo de acción, al estar exactamente en el punto donde se va a hacer la suma de aumentos. O sea que vamos a obviarlas. Y bueno, esta de acá, esta fuerza de 20K se puede transportar, bueno, y se podría poner acá de 20K, porque está exactamente en la línea de acción donde nosotros vamos a hacer lo que es la suma de aumentos. Si esto estuviera perpendicular, no sé, si el 20K estuviera, por ejemplo, así, estuviera de manera perpendicular, pues, ¿no?
fuera diferente y si generara un momento, pues no, porque podría generar un giro en esta dirección. A ver, si es que no se me entendió bien, voy a borrar todas las entradas manuscritas. Ahí está. Vamos a verlo, pues no, cómo se hizo esta suma de aumentos. A ver, lo que yo he considerado para esa suma de aumentos ha sido primero esta de acá, esta carga de menos 30, que es la carga que tenemos acá, y le he puesto de manera negativa porque pues si hacemos nosotros la suma de aumentos en este punto, agarramos que su brazo va a generar un giro en este sentido, pues no, que es un sentido horario, por lo tanto va a ser negativo, y eso se tiene que multiplicar por su brazo, que serían los 12 pies de acá, por eso es menos 30 por 12. Lo mismo hacemos con la siguiente carga de 15K, que pues genera en un sentido horario, por lo tanto negativo, y tenemos que multiplicarlo por la distancia a la suma de aumentos, al punto de suma de aumentos, que sería de 24 pies, 24 FTs, así que sería menos 15 por 24. Y bueno, como ya dije, no vamos a considerar el 20K por sus características, tampoco la reacción en AX ni la reacción en AY, porque están exactamente en el punto donde se hace la suma de aumentos. La única fuerza que genera pues no un momento en un sentido antihorario es la reacción en BY, porque está apuntando hacia arriba, así que va a generar un momento en este sentido que va a ser positivo, y tenemos que multiplicarlo por su brazo de acción, que bueno, pues va a ser toda la longitud de la viga porque está al otro extremo, que sería de 36 FT, y por eso le he puesto de esta manera. Todo esto de acá es igual a 0, y como vemos, la única incógnita que tenemos es la reacción en BY, es la reacción que tenemos acá, pues no, esta reacción. Simplemente haciendo un despeje de ecuaciones, pues no, pasamos todo al otro lado, nos queda la reacción en BY por 36, operamos y al final nos queda que la reacción en BY es igual a 720 entre 36, y finalmente la reacción en BY es igual a 20K. Y ya hemos despejado lo que es esta reacción. Ahora vamos a hacer suma de fuerzas en Y. Suma de fuerzas en Y considerando que para arriba es positivo y esto es igual a 0. Como nosotros vamos a hacer suma de fuerzas en el eje Y, las únicas fuerzas que vamos a utilizar son la reacción en AY, que sigue siendo una incógnita, la reacción en BY, que ya la tenemos, la fuerza para abajo de 30K, que pues va a ser negativa porque está para abajo, y la fuerza para abajo de 15K. Y bueno, pues operando todo eso obtenemos lo siguiente. Tenemos el menos 15, que pues lo tenemos acá, tenemos el menos 30, que lo tenemos acá, y tenemos la reacción en BY y la reacción en AY. Simplemente lo que queremos despejar acá es la reacción en AY, por lo tanto lo demás lo pasamos al otro lado, cambiándole de signo, pues no, como se resuelven las ecuaciones. Y la reacción en BY, como ya conocemos su valor, simplemente lo reemplazamos, hacemos esta operación de acá, reemplazamos la reacción de BY por 20, que es su valor que tenía, pues no, que hemos encontrado, y tenemos finalmente que la reacción en AY es igual a 25K. Con eso ya tenemos nosotros lo que es la reacción en AY, la reacción en BY, y únicamente nos faltaría una reacción que sería la reacción en AX. Y bueno, pues para hallar esta reacción podría decirse que se puede sacar un poco al ojo, pues no, porque la única fuerza que está hacia la izquierda sería la de 20K, o sea, la de acá. Así que simplemente haciendo un equilibrio podríamos decir que la reacción en AX es igual a 20K. Y bueno, pues como se puede sacar al ojo, ya lo he puesto acá. La reacción en AX es igual a 20K. Y bueno, con ya las tres reacciones que teníamos de incógnitas encontradas, finalmente podemos hacer el diagrama de cuerpo libre, pero ya con ninguna incógnita, o sea, con puros valores, que lo tenemos aquí. Una vez tengamos ya lo que es el diagrama de cuerpo libre, pero sin ninguna incógnita, vamos a poder hallar lo que son los diagramas de fuerza cortante y diagramas de momento flector. Estos diagramas lo vamos a hallar a través de ecuaciones, y estas ecuaciones las vamos a hallar con cortes. Cortes donde va a haber una variable, pues no, porque nosotros vamos a querer saber exactamente en qué punto de la viga va a ser ese valor pues de fuerza cortante y de momento flector, porque son las fuerzas internas que tiene esta viga. Vamos a tener una variable en estas ecuaciones que va a ser lo que es la longitud que está en pies. Al final todos los 36 pies van a ser considerados en una variable que va a ser la variable x. Esta variable x va a estar presente en las ecuaciones, y de acuerdo al valor que le demos a esa x, que va a ser toda la longitud, pues no, vamos a hallar en este punto exacto la fuerza cortante y momento flector. Por ejemplo, si nosotros le damos 12 pies, este x igual a 12 pies, 12 FTs, exactamente en este punto de acá, en este punto de la viga, nosotros vamos a poder reconocer tanto la fuerza cortante y el momento flector con las ecuaciones que ya hemos hallado. Pero eso tenemos que hacerlo por partes, o sea, por cortes en la viga. Y como vamos a hacerlo por cortes, tenemos que ayudarnos de esto de acá, que van a ser las direcciones que vamos a tomar para estas fuerzas internas. Esas son las direcciones si analizamos la viga de izquierda a derecha y si analizamos la viga de derecha a izquierda.
Una vez dicho eso, pues el primer corte que vamos a usar para esta viga va a ser el corte de acá. Vamos a considerar toda esta parte de acá. Acá ya he graficado el corte que se ha realizado en esta parte de acá de la viga. Y bueno, pues en este corte, como está realizado justo en este punto de acá, se considera la variable x que puede tomar ciertos valores. Estos valores son del punto 0, que vamos a considerar como si fuera el punto de acá, que está totalmente pegado a la izquierda de la viga, y el punto 12, que vamos a considerarlo como si fuera el punto de acá, pues, ¿no? Esto significa que la x no va a poder tomar valores que sean menores a 0 y no va a poder tomar valores que sean mayores a 12. Por eso lo dice acá, pues, ¿no? X, es mayor o igual a 0 y x es menor o igual a 12. Estos valores son los que nos van a corresponder si queremos hallar las fuerzas internas, el diagrama de fuerza cortante y momento flector. El de fuerza axial por el momento lo vamos a obviar en este video. Y bueno, lo que tenemos que hacer simplemente es una suma de fuerzas y una suma de momentos. Para el diagrama de fuerza cortante tenemos que hacer una suma de fuerzas en Y. Y bueno, como vamos a considerar solo las fuerzas que están en el eje Y, lo que vamos a considerar es este V de acá que está orientado hacia abajo, pues, ¿no? O sea, vamos a seguir este esquema de acá, que es de un corte analizado de izquierda a derecha, donde la fuerza cortante V va hacia abajo y el momento flector, pues no, la M que vamos a utilizar para hallar la fuerza interna, está en un sentido antihorario, que se considera como positivo. La suma de fuerzas en Y, considerando para arriba positivo, es igual a 0. Consideramos la V, la que tenemos acá, y también consideramos este 25. La V, como está abajo, lo ponemos como negativo, por eso está menos V. Y pues el 25, como está hacia arriba, lo ponemos como positivo, más 25. Simplemente este V lo pasamos al otro lado y nos dice que exactamente en este punto de la viga, o sea, en este tramo de la viga de 0 a 12, la fuerza cortante va a ser constante, porque no tenemos acá la variable X. Pues no, como no está, simplemente va a ser constante y la fuerza cortante va a ser igual a 25, pues 25K, pues no, acá faltó poner el K. Para lo que es las ecuaciones de momento flector, lo que vamos a hacer es que exactamente donde hicimos el corte, vamos a hacer una suma de momentos, pues, ¿no? Y acá ya lo tenemos. Consideramos una suma de momentos que va a ser igual a 0 en un sentido antihorario como positivo. Así que simplemente en esta ecuación ponemos la m, o sea, la m de acá que estamos utilizando para hallar la fuerza interna, y lo ponemos como positivo porque está orientada en un sentido antihorario, pues no, como nos indica en la parte de acá. Y tenemos que ver las fuerzas que generan momentos. El 20x pues lo obviamos, que ya expliqué pues por qué no genera momento. Así que simplemente la fuerza que genera momento va a ser este de acá, este 25K. Que este 25K tenemos que multiplicarlo por el brazo, pues no, por la longitud hasta el punto donde hacemos la suma de momentos. Y todo este brazo de acá va a estar considerado como la letra X. Aquí es donde aparece la variable X. Y vemos que esta de acá genera un giro que es horario, por lo tanto va a ser negativo. Así que ponemos menos 25 multiplicado por x y esto va a ser igual a 0. Simplemente el menos 25 por x lo pasamos al otro lado y nos da que en este tramo de la viga de 0 a 12 la ecuación de momento flector va a ser igual a 25 multiplicado por x. Este de acá es una ecuación de primer grado, por lo tanto sí va a variar pues su gráfica, ¿no? Y por eso esta X es muy importante, porque cuando le estamos dando nosotros ciertos valores a esa X, vamos a poder hallar esta gráfica. Tenemos que como que ir tanteando para poder hallar la gráfica. Si es que no se me entendió, próximamente cuando grafiquemos lo que es el diagrama de momento flector, se va a entender los valores que le vamos a dar a esa X. Ahora vamos con el segundo corte que le vamos a realizar a nuestra viga, que en total van a ser 3 cortes, y más o menos el corte va a ser en el punto de acá. Aquí es donde vamos a hacerle el otro corte a nuestra viga, donde nuestro valor X, que antes variaba pues no, entre 0 y 12, ya no va a variar entre 0 y 12, porque vamos a considerar toda esta longitud de acá, que pues más o menos iría pues de 0 a 24. Pero como el primer tramo, o sea todo este tramo de acá, que iba de 0 a 12, ya lo tenemos cubierto con las ecuaciones anteriores, simplemente nuestra X va a variar de 12 a 24. O sea que, por decirlo así, va a ser de la siguiente manera. Acá ya tengo graficado el corte, voy a borrarlo para que ustedes lo vean bien. Nuestra X se va a poder mover entre los valores de 12 a 24. Así que pues en este corte lo nuevo que vamos a considerar va a ser esta carga de 30K. Y también esta longitud de acá que tenemos que dice X menos 12, pues no. Y bueno, pues esta longitud simplemente se saca de una manera simple. Sabemos nosotros que la longitud desde el punto de acá, desde este punto de la viga hasta donde está los 30K, son de 12 FTs, pues no, que consideramos como el primer tramo que analizamos anteriormente. Y pues para hallar la longitud de
30K hasta el punto donde se hace el corte, donde está el V y el momento flector, simplemente lo que tenemos que restar es ese valor X, que va a ser variable, menos 12 ft, y simplemente así sacamos esa longitud. Y bueno, pues aquí está ya el corte. Lo único que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos anteriormente, simplemente hacer suma de fuerzas en Y, considerando que para arriba es positivo, pero esta vez también considerando la carga de 30K que va a estar para abajo. Consideramos la carga de 30K, consideramos también la carga de 25K y el V que está hacia abajo. El V que está hacia abajo lo ponemos negativo, el 25 está hacia arriba positivo, y pues el 30 que está hacia abajo negativo. Todo esto es igual a 0, simplemente pasamos el V al otro lado y hacemos esta operación de acá. Finalmente, pues esta operación no interviene en la longitud X, como podemos ver, por lo tanto va a ser algo constante. Y pues entre el tramo de 12 a 24 pies, nuestra fuerza cortante va a ser igual a menos 5. Y ahora vamos con lo que es el momento flector, que lo tenemos en la parte de acá, que como podemos ver varía un poco y podríamos decir que se complica un poco más. Para hallar la ecuación de momento flector de 12 a 24, que es el tramo de la viga que estamos analizando, hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Simplemente hacemos suma de momentos igual a 0, considerando un giro antihorario positivo, y vemos las fuerzas que nos generan momento. Simplemente ponemos la m como habíamos hecho anteriormente de manera positiva, porque está en un sentido antihorario. Y las fuerzas que generan momentos es el 25K, que pues lo mismo de como se llama que hicimos anteriormente, pero esta vez se suma el 30K. Y bueno, este 25K va a generar un momento, pues no, en un sentido que sea horario, por lo tanto va a ser negativo, y tenemos que multiplicarlo por su brazo, que pues es igual lo mismo, que va a ser X, así que sería menos 25 por X. Pero aquí es donde se suma algo nuevo, porque tenemos que analizar también esta fuerza de 30K, que va a generar un momento en un sentido que es antihorario, por lo tanto va a ser positivo, pero tenemos que multiplicarlo por su longitud, que pues no va a ser un único valor, sino que va a ser X menos 12, que es la distancia desde donde está 30K hacia el punto donde se hace la suma de momentos. Así que ponemos más 30K por X menos 12. Vemos que la ecuación es un poquito más larga, pero podemos desarrollarlo y acortar la ecuación para que sea más fácil graficar el diagrama de momento flector en este tramo de la viga. Simplemente pasamos todo esto de acá al otro lado y dejamos la m solita. Y pues lo pasamos con diferentes símbolos, pues no, 25x menos 30 por x menos 12. Desarrollamos esto de acá y nos sale 25x menos 30 por x más 360. Simplemente el 25x lo operamos con el menos 30x y al final nos sale que la ecuación en este tramo de la viga es igual a menos 5x más 360. Y pues ya saben, de acuerdo a los valores que nosotros le demos a x, el diagrama de momento flector va a cambiar. Vamos con el último corte que nosotros tenemos en nuestra viga, pero esta vez en este corte nosotros no vamos a agarrarlo de izquierda a derecha, sino va a ser de derecha a izquierda, pues no. Y vamos a agarrar este tramo de acá, porque es mucho más fácil agarrar ese tramo que agarrar todo lo posterior, pues no, todo lo posterior de la viga. Y como vamos a agarrar ese tramo, pues las orientaciones van a cambiar. Ya no vamos a usar esta parte de acá, ya no, sino que vamos a usar esto de acá, donde pues el momento flector y también la fuerza cortante se orientan de diferente forma para darle equilibrio. Aquí ven el corte, aquí pueden ver el corte que pues ya estamos analizando, pues no, de derecha a izquierda. Y bueno, pues los valores de X van a ser representados de una manera diferente. Ahora nuestro 0 no está totalmente pegado a la izquierda, sino totalmente pegado a la derecha. O sea que nuestro punto 0 va a ser el punto de acá, y nuestro punto 12 va a ser el punto de acá, de 12. Aquí, así que esta X va a irse como el primer tramo, pues no, de 0 a 12, pero ya no va a ser de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Y vamos a considerar estas orientaciones, donde el V, que va a ser nuestra fuerza interna cortante, va a ser hacia arriba, y el momento pues va a estar en un sentido horario, por lo tanto va a ser negativo. Y bueno, pues simplemente con esto y de la misma manera consideramos la longitud como si fuera X, y la reacción 20K, que es la reacción pues acá, ¿no? En el punto B, la reacción BY, que es el 20K que habíamos hallado antes. Con esto hacemos suma de fuerzas en Y. Y acá tenemos la suma de fuerzas en Y, que para arriba positivo esto es igual a 0, hacemos lo mismo, solo que acá va a cambiar un poco, si se dan cuenta, pues no. El V esta vez vamos a considerarlo como positivo, y el 20K pues vamos a considerarlo como positivo porque está hacia arriba. Todo esto de acá va a ser igual a 0 y simplemente pues el 20K lo pasamos al otro lado. Y en esta ocasión nuestra fuerza cortante va a ser igual a menos 20. O sea que exactamente en este tramo de acá, en este tramo de la viga, nuestra fuerza cortante va a ser constante y va a ser menos 20K.
Para el diagrama de momento flector vamos a hacer lo mismo, pues no consideramos un giro antihorario como positivo en la suma de momentos, y la suma de momentos va a estar ubicado en este punto, pues no donde se ubica el corte, que ya no va a estar ubicado a la derecha, sino va a estar ubicado a la izquierda. Simplemente ponemos el momento, la m, pero esta vez ya no la ponemos como positivo, sino la ponemos como negativo porque está en un sentido horario. Y también pues el 20K, que si nosotros vemos, agarramos acá donde es el punto de suma de momentos, vemos que genera en un sentido antihorario el giro, por lo tanto va a ser positivo. Y simplemente lo multiplicamos por su brazo hasta el punto donde se hace la suma de aumentos. O sea que va a ser más 20 por x. Todo esto de acá lo igualamos a 0. Simplemente el menos m, o sea, ¿cómo se llama? La fuerza interna, lo pasamos al otro lado y nos va a quedar que la ecuación de momentos en este punto de acá, en este tramo de la viga, que es el tramo que está totalmente a la derecha, va a ser igual a 20 por x. Y bueno, ¿por qué nosotros decidimos agarrar ahora este tramo de acá? ¿Por qué consideramos esto de acá? Porque si nosotros hubiéramos agarrado lo que seguía, pues no, o sea, toda esta parte de acá de la viga, si lo seguíamos analizando de izquierda a derecha, las ecuaciones iban a complicarse aún más. Por eso es que nosotros decidimos agarrar simplemente el tramo más cortito, que era el que estaba pegado totalmente a la derecha. Esto de acá se hace para facilitar los cálculos y pues para que sea mucho más rápido el proceso que vamos a hacer para hallar el diagrama de fuerza cortante y el diagrama de momento flector. Una vez obtenido todas las ecuaciones de fuerza cortante y de momento flector que hemos obtenido, pues no, haciendo los cortes en los diversos tramos de la viga, nosotros vamos a proceder a graficar lo que son sus diagramas. Antes de graficar estos diagramas, voy a darles unas indicaciones. He de decir que el diagrama de fuerza cortante está en unidades de fuerza, que pues será K, que hemos trabajado, pues no. Y el diagrama de momento flector está en unidades de fuerza por longitud, que sería de K por pie, que son las unidades que hemos trabajado, de K por Ft. Ahí está. Y ahora sí, una vez hecho esto, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver las ecuaciones y de acuerdo a estas ecuaciones nosotros vamos a ir tanteando los valores de x, porque acuérdense que x va a ser nuestra variable que va a depender de la longitud, o sea, lo que está aquí abajo. Y bueno, para el diagrama de fuerza cortante, como vemos en las ecuaciones de fuerza cortante, las V, no hay ninguna X, así que esto de acá no va a ser algo, ¿cómo se llama? Algo preocupante, pues no, cuando hacemos el diagrama de fuerza cortante. Lo que sí va a afectar va a ser en el diagrama de momento flector, donde como vemos en cada una de las ecuaciones se encuentra presente una X. Por lo tanto, al hacer ecuaciones de primer grado, todos van a ser como tipo triángulos, pues no, como una recta con inclinación. A diferencia del diagrama de fuerza cortante, que van a ser todo como unos rectángulos, algo así. Y bueno, pues para que se me entienda lo voy a graficar en este momento. Empecemos con el tramo de 0 a 12, pues no, que nos dice que va de 0 a 12 pies, que este de acá está analizado de izquierda a derecha, está analizado así. Así lo analizamos ese tramo, por lo tanto va a ser toda esta parte de acá. Como esto de acá es algo constante, va a ser más o menos acá un rectángulo, va a ser algo así. Así va a ser. Y esto de acá va a ser positivo, pues no, así que va a ser 25K. Cuando hacemos el diagrama de fuerza cortante, normalmente los positivos se ponen arriba y los negativos abajo. En el diagrama de momento flector, los negativos arriba y los positivos abajo. Eso es lo que normalmente se hace. Y bueno, pues ya terminamos ese tramo que va de 0 a 12 y ahora faltaría el otro tramo, los demás tramos. El segundo tramo dice que es de 12 a 24, que también lo analizamos de izquierda a derecha. Así que en todo este tramo la fuerza cortante constante va a ser de menos 5. Por lo tanto, esto de acá de altura 25K va a bajar más o menos por aquí y esto va a ser de menos 5. Menos 5K. Y lo vamos a pintar. Y ahora finalmente en el último tramo, que es de 0 a 12, pero analizado en otra orientación que es de derecha a izquierda, más o menos así. Vemos que la fuerza cortante es igual a menos 20. Así que, como se llama esto de acá, de menos 5 va a bajar así a menos 20. Pues no. Y pues aunque no esté escala, más o menos algo así sería el diagrama de fuerza cortante. Lo hago a mano con ustedes para que vean más o menos cómo se grafica. Y bueno, pues aquí ya tenemos lo que es nuestro diagrama de fuerza cortante con sus respectivos valores. Ahora vamos con el diagrama de momento flector. Ahora, para el diagrama de momento flector se nos va a complicar un poco más porque aquí es donde entra en juego la X. Y esta X va a ser, depende de la longitud, pues no, o sea, los valores de X van a ser la longitud de nuestra viga. Y esta longitud va a ser de acuerdo a los tramos que nosotros hemos analizado. Acuérdense que tenemos 3 tramos y esta X va a variar de acuerdo a en qué tramo esté. Por ejemplo, en nuestra primera ecuación, que es de 25 por X, esta X va a ser variable
de 0 a 12. Y así con cada uno de los tramos. Por ejemplo, en el tercer tramo, que es el tramo que hemos analizado diferente, porque este va de derecha a izquierda, pues la X va a variar entre 0 y 12. Pero el valor que nos dé de ese diagrama va a ser utilizado simplemente en el tramo de acá, o sea, en el tercer tramo, en la parte de acá, donde está la parte que está toda a la derecha. Ahora sí. Una vez explicado esto, nosotros vamos a poder reemplazar esta X y tener valores en ciertos puntos que vamos a utilizar, pues no, que van a ser estos cortes de acá. En estos cortes vamos a encontrar los valores del diagrama de momento flector para así poder finalmente unir estos puntos. Como son ecuaciones de primer grado, más o menos, va a ser una recta, van a ser triángulos, algo como esto va a ser como se llama la gráfica de momento flector. Ahora sí, otra cosa que tienen que tener en cuenta es que va a haber momentos donde pues estas ecuaciones van a intersectarse y van a dar el mismo valor. Por ejemplo, nuestra primera ecuación de 25 por x, si tomamos el valor de 12, o sea que a la x lo reemplazamos con el 12, de 25 por 12 nos va a dar el valor de 300. Que sería el mismo valor si en nuestra segunda ecuación reemplazamos también la x por el 12. O sea, el menos 5 por 12 más 360, que es nuestra segunda ecuación, va a ser también igual a 300. Esto es porque exactamente en esos valores es donde se intersectan, o sea que más o menos en el punto de acá, en este punto estaría el 300, de manera positiva, pues no, y el positivo en el diagrama de aumento flector lo ponemos hacia abajo. Y sus unidades pues están en fuerza por distancia, o sea que en K por pie, por Ft. Ahora sí. Y pues en estos puntos, como ya expliqué, donde se van a intersectar, más o menos nosotros tenemos que poner lo que son los puntitos para poder graficar. A ver, yo sé exactamente si en nuestra primera ecuación, nuestro primer tramo, por ejemplo, tomamos el valor de 0, vamos a ver que 25 por 0 es igual a 0. Por lo tanto, nuestro punto va a estar más o menos aquí, en esta parte. Y como sé que es una ecuación de primer grado, va a ser una recta con inclinación, o sea que va a ser algo así. Y como ven, ha formado un triángulo de acuerdo a los puntos que le doy a x variando según la longitud, porque este punto de acá va a ser el punto 0 y este punto de acá va a ser el punto 12 si lo analizo de izquierda a derecha. Ahora sí, por ejemplo, en nuestra segunda ecuación yo puedo hallar más o menos el punto de acá, porque acá tenemos el punto 24. Así que simplemente en la segunda ecuación reemplazamos el menos 5 por 24 más 360. Y eso de acá operándolo nos daría 240. O sea que más o menos va a haber un punto aquí que va a valer 240. Y como es ecuación de primer grado, va a ser una recta inclinada, va a ser algo así más o menos. Algo así. Y va a formar esta gráfica de acá. Ahora, en nuestro punto que está más alejado, que es la ecuación 3, ya no lo hemos analizado de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Por lo tanto, el punto donde se van a intersectar, en este caso, va a ser cuando en la ecuación 3 tomemos el 12. Y en la ecuación 2 tomemos el 24. Porque la coordenada 24 de x para la segunda ecuación es la coordenada 12 en la tercera ecuación. Si nosotros, por ejemplo, el 20... que tenemos acá en nuestra tercera ecuación y la x lo reemplazamos por 12, 20 por 12, esto es igual a 240 y da lo mismo, da 240 en los dos. Por lo tanto, ese es donde se intersectan, pues, ¿no? Si nosotros el 20x, la x lo tomamos como 0, o sea, 20 por 0 es igual a 0. Por lo tanto, ese 0 aquí es el punto que está totalmente pegado a la derecha, o sea, acá, que también va a ser 0. Así que todo esto va a bajar en esta parte de acá, más o menos así. Espero que se me haya entendido porque todo esto de acá es de acuerdo a los valores que nosotros le damos a x, pues, ¿no? Y de acuerdo también a la orientación que nosotros analizamos, si analizamos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y podemos usar estas tres ecuaciones para hallar exactamente los momentos que tenemos a lo largo de nuestra viga. Y bueno, pues como extra voy a hallar pues no el momento exactamente en este punto de la viga para que ustedes puedan ver que nosotros con estas tres ecuaciones podemos hallar los momentos en cualquier punto de la viga. Para esto de acá está en el segundo tramo, o sea que vamos a utilizar estas ecuaciones de acá del segundo tramo. Y pues esto de acá es analizado de izquierda a derecha, por lo tanto en este punto más o menos la x va a valer algo de 18 ft, pues no, o sea que sería el 12 más el 6.
Como está en el segundo tramo, usamos esta ecuación de acá que nos dice que es igual a menos 5 por la x, que va a ser 18, y esto de acá va a ser más 360 igual a 270. Las unidades van a estar en K por Ft, pues, ¿no? Y ese sería el valor en ese punto en el diagrama de momento flector. O sea que acá sería 270. Y bueno, pues esto sería todo. Espero que les haya gustado, espero que les haya ayudado. Hemos hallado el diagrama de fuerza cortante, el diagrama de momento flector y también las reacciones tanto en X como en Y. Cualquier sugerencia o recomendación espero que me la hagan en la caja de comentarios. Muchas gracias.